Estamos de regreso con este cierre de edición, con muchos temas muy interesantes y con un invitado muy especial hoy en la mesa, así que vamos a tratar de exprimir esta media hora. Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muy contento que está Atilio Borón. Señora Atilio Borón, ¿cómo le va? Gracias por estar acá hoy. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con los temas económicos. Hoy ha sido una jornada en materia económica muy importante por varios temas, incluso por lo que acabamos de escuchar recién en boca del presidente Alberto Fernández, presente en la conferencia de la UIA. Pero hacemos un repaso sobre lo que Raúl de la Torre, economista de esta casa, mencionaba acerca de lo que está pasando con los empleos y la comparación con los años anteriores. Tenemos que hablar también de empleo con datos alentadores después de una pandemia que obviamente hizo estragos en la economía y en el empleo, en el trabajo. 129.000 puestos de trabajo formales, es decir, esto es trabajo registrado, trabajo con aporte, más que en febrero de 2020. Estas son cifras de septiembre de este año. Que la prepandemia. De la prepandemia, es decir, en términos generales el trabajo formal, por lo menos, se recuperó el nivel anterior y ya está superando en algunos escalones. El caso de la actividad privada, ya se han recuperado 3 de cada 4 puestos que se perdieron durante la pandemia. Pero estamos hablando, repito, de trabajadores formales. En el campo de los trabajadores informales la cosa todavía sigue estando bastante complicada, tanto en la ocupación como en los ingresos. Bueno, muy claro lo que decía Raúl de la Torre. De todas maneras, a ver, es una muy buena noticia, se recupera a niveles de prepandemia, pero el escenario que teníamos en la prepandemia lamentablemente era bastante desastroso para los trabajadores, por eso no alcanza todavía, ¿no? Y porque este crecimiento no llega, como decía Rulo de la Torre, a los trabajadores informales. Esencial, Atilio, ¿no? Apuntar a la reactivación del trabajo. Y absolutamente, fundamental, pero hay que capturar también o hacer que estas mejoras lleguen a ese sector informal que creció tanto en la Argentina. Claro. La Argentina tenía una informalidad muy baja hace 20, 25 años atrás. Ahora estamos a nivel del 45, 50%. Es casi un promedio latinoamericano. Y aparte el desafío de que el crecimiento económico llegue a todos, no sea para un par, ¿no? Para los sectores concentrados. Para eso necesitas tener un Estado muy activo y muy inteligente y muy bien preparado y muy contundente cuando quiere hacer unas cosas. Pues si no, no llega. Así por inercia solo, por el juego de los mercados, la tendencia más bien a absorber el beneficio en las capas más altas. Esto se ha visto en Estados Unidos, en Europa, en toda América Latina. Hay que hacer un esfuerzo da la muy impresión que la movilidad social, que era algo típico de la Argentina, hace tiempo que terminó. ¿Cómo lo ves vos? Y sí, creo que sí, desgraciadamente. O si todavía queda un resto, pero ya el que asciende a las capas medias no es la capa media que había en la Argentina por el año 60 o 70. Es mucho más precaria. Digo, vos pensás las vacaciones que se tomaban, por ejemplo, en aquella época, una familia de clase media, y eran 2 semanas, a veces hasta 3. Hoy en día, cuando vos mirás así a los sectores de estas capas medias más frágiles, están apenas encima de la línea de la pobreza, hay que decir eso. Claro. Porque muchas veces los economistas dicen, no, debajo de la línea de la pobreza tanto. Pero la pregunta mía es, ¿y los que están un poquitito arriba, cuántos son? Cuando mirás eso, estamos casi en el 80% de la población argentina. Ojo, es una cifra... Es un deterioro muy importante. Si vemos lo que ha pasado con los salarios, con las jubilaciones en dólares en los últimos años, bueno, ha sido una pérdida importante, ¿no? Claro, y sumale la pandemia, sumale las experiencias del macrismo. Yo me quería quedar ahí para preguntarte justamente, Atilio, digo, la pandemia para muchos ha sido una enorme oportunidad desaprovechada de replantear estas inequidades que se agigantaron. ¿Esto ha sido un problema en todos los países? Digo, esto que le pasa a la Argentina, que el crecimiento queda en pocas manos, que los grandes parecen ser más poderosos todavía. ¿Pasó a grandes rasgos en todos lados? Si acá estuviera Joe Biden, te diría, así pasó en Estados Unidos también. Biden te diría eso y te daría cifras escalofriantes. Pasó en Alemania. Es decir, ¿por qué pierde la coalición de gobierno de Angela Merkel? Pasó en los países escandinavos, que son países que siempre tuvieron una gran... A mí me parece, corregime por favor si me equivoco, que en Latinoamérica no hay una burguesía nacional, no hay una burguesía que tenga interés en el desarrollo del país. Hay una burguesía que se trasladó a lo financiero. ¿Te parece que es así? Sí, en consonancia con los cambios que tuvo el capitalismo mundial, en donde también en los países más avanzados vos ves que hay un corrimiento hacia la especulación financiera. A mí me lo explicó una vez un empresario en Estados Unidos hace muchos, cuando esto apenas empezaba, ¿verdad? Al comienzo de los 90. Dice, si yo tengo 10 millones de dólares, tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Hago esa inversión en una serie de bolsas de valores, Singapur, Hong Kong, Frankfurt, etcétera,
y me quedo tranquilo y espero, y además al cabo de 7 días ya tengo una rentabilidad, o hago una inversión, compro un terreno, negocio con el alcalde, contrato trabajadores, construyo la fábrica y de repente una de esas me va muy mal. Claro. Bueno, Entonces, el problema es que sea mucho más fácil apostar a esas Claro. bicicletas financieras Claro. que nosotros conocimos muy bien, Claro. ¿no? Claro. Que a la producción. Mucho más justamente. fácil. Para Yo si los hubiera un tipos impuesto dicen- alto, un Claro. impuesto alto a la renta financiera, a lo mejor desalentás eso o no. Sí, porque fíjate que la última reunión que hubo del G20 están queriendo poner un impuesto que es un impuestito, 15%. Tenía que ser un impuesto más alto para desalentar, para que entonces empresario, en lugar de jugar en la ruleta financiera, dice, no, bueno, yo ahora construyo una fábrica, produzco cosas, doy empleo, etcétera. Claro. Tenés que inducirlo a eso con Es tasa difícil. de... Está Claro. todo allanado para que la especulación financiera sea el camino a tomar y no la producción. Vamos a compartir parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández hace instantes en la Unión Industrial Argentina. Bueno, y pasó por varios aspectos. Habló, por supuesto, de la generación de empleo, habló de la recuperación. Una vez más dijo que va a ser inflexible el gobierno cuando se dirigió al tema de los precios, que es el gran tema, ¿no? Lo que pasa especialmente con los alimentos. Esto durante 2 años, lamentablemente, desde lo discursivo en el gobierno ha sido una preocupación, pero en los hechos concretos ha habido grandes dificultades para poder tener, bueno, alguna respuesta, digamos, ¿no? En lo que son las góndolas. Habló de diferentes proyectos para estimular la industria, para acompañar a las pymes, y también se refirió al Fondo Monetario Internacional cuando dijo, bueno, en el marco de esta negociación hay que ver en qué condiciones se le otorgó el último crédito a la Argentina. Bueno, muchos sabemos, ¿no?, sobre las condiciones en las que fue otorgado, justamente en el marco de una campaña electoral y con el gobierno de Mauricio Macri, que justamente necesitaba esos fondos y no de ninguna manera podía proponerse nuevamente como presidente. ¿Hubo en algún momento también durante la pandemia países que le pidieron al fondo y le pidieron a otros organismos que cambien la mirada que tienen, sobre todo con los países empobrecidos, y que sean más contemplativos? Nada de esto sucedió. No, quedaron en exhortaciones. Lo que pasa es que Sí. el fondo, es decir, si vos la traes a Cristalina Georgieva, Clara, acá con nosotros, una mujer muy razonable. Claro. Pero ella no decide. Pero no es el fondo, Cristalina. No, porque el fondo, a ver, esto lo dijo Brzezinski, para que no van a pensar que lo digo yo. Brzezinski, un gran estratega y teórico norteamericano, dijo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial son extensiones del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Punto. Y el número es muy concreto. Para que se apruebe cualquier fondo o cualquier préstamo en el Fondo Monetario Internacional, necesitas tener por lo menos 85% de los votos. Y Estados Unidos tiene 17% de los votos. Punto. O sea, aunque todos estén de acuerdo, Estados Unidos dice no y no listo, se terminó. Por Ahora, eso Brzezinski dice es una mera extensión del gobierno de Estados Unidos. ¿Vos crees que en estas condiciones que vos planteás se puede hacer una negociación que no termine de hundir a los países menos desarrollados, a los países emergentes? Yo creo que sí, pero tenés que tener una estrategia fuerte de negociación. Por empezar, diciendo lo que dijo Néstor, señor, vamos a negociar, pero recuerde que los muertos no pagan, primero. Segundo, el préstamo que ustedes dieron es ilegal en función de sus propias normas. Ustedes violaron las leyes, las bylaws, como se dice, del Fondo Monetario Internacional, prestaron a una persona que sabía que no tenía capacidad de repago. Entonces, tampoco tiene sentido que yo le firme un papel que en 2 años le voy a pagar. ¿Sabe por qué? Porque ni en 2 años, ni en 10, ni en 20 le voy a poder pagar. Y además tenemos un ejemplo histórico en la Argentina. El préstamo de la Barin de Rivadavia de 1824 se terminó de pagar en los años de Perón en 1940. Un siglo largo, ¿no es cierto? Entonces decirle, ustedes tienen que cambiar, además hacerse cargo de que ustedes violaron la propia normativa del fondo, no nos meten el paquete a mí a nosotros. Pero ellos lo saben, lo Sí, bueno, saben porque ahí... se lo hemos dicho, se lo hemos dicho, Bueno, se lo ha dicho el gobierno. Y hay que decírselo y de repente, bueno, si usted no acepta esta condición no tenemos nada de conversar, porque ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué manera Argentina va a tener un excedente de 20.000 millones de dólares por año? El año que viene y el otro. Claro. Bueno, difícil. Y aparte con la situación económica que tenemos, social, que tenemos de pobreza,
pobreza, que es la prioridad y de la economía mundial. Claro. De la economía mundial, mundial está no solo de pinchada Argentina, también. no El solo de único Argentina. país que crece es China. Vamos a hablar de Laufer. Hubo justamente una jornada hoy al respecto. Esto fue en el Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, donde diferentes voces pudieron escucharse. En este caso vamos a escuchar a la voz de Pietra Gala, el ministro de Derechos Humanos. ¿Qué implica el Laufer en la Argentina? ¿Por qué la convocatoria? Bueno, implica no. que gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad tenga elaborado un sentido común, un discurso sobre ciertos referentes y referentas políticos y políticas, producto de este mecanismo que llevó adelante el gobierno, básicamente Mauricio Macri, con el poder real en complicidad con el poder, con las corporaciones, con el poder judicial y con los grandes grupos económicos de comunicación también, ¿no? ¿Por qué se aborda desde la visión de los derechos humanos? Y porque entendemos que el pueblo, al no tener, digamos, las herramientas para poder elegir legítimamente a un candidato que está viciado, digamos, por esta interferencia que hizo el Laufer en los procesos democráticos de gobiernos nacionales y populares en la región, y vinieron a arrebatar, digamos, esos proyectos, muchas garantías y muchos derechos que habían adquirido gran parte de la ciudadanía. Claramente un gobierno neoliberal no comparte ninguna política de derechos humanos y de amplitud de derechos. Entonces entendemos que el Laufer vino a violar los derechos humanos, como también lo hizo en otros momentos, golpes de Estado, intervenciones militares. Muy bien, secretario de Derechos Humanos, dije ministro cuando presentaba la nota, pero más allá de esto nos vamos a quedar con esta idea de Laufer, algo de lo que se viene hablando hace años, no solamente en la Argentina, sino en la región. Nos remitimos a lo que pasó con Lula en Brasil, por supuesto, lo que pasó con Evo Morales y obviamente a lo que pasó en Argentina. Voy a romper el hielo sobre este tema preguntándole a Atilio Borón, porque en los últimos días y principalmente después del procesamiento que se conoció ayer a Mauricio Macri, se escuchó una defensa muy reiterada, una línea de defensa muy reiterada dentro del macrismo, que lo señala Mauricio Macri como una víctima de la persecución política. No dice Laufer, pero es una víctima de la persecución política. Esto no es un programa humorístico. Yo por eso la verdad que cuando es el argumento de Patricia Bullrich, favor. Mauricio Macri, Vidal, Larreta. Dicen cualquier cosa. Primero, Macri tiene una protección de todo el poder judicial de la Argentina, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene un blindaje mediático fenomenal como nunca hubo para nadie en la historia argentina. Si es un perseguido, digamos, por la justicia, bueno, ni hablemos de los demás. O sea, es un error. Claro, es una chicana que utilizan para hacer victimizar a Macri. Hay que de alguna manera ver si se le puede levantar la imagen, pero no tiene ningún asidero real. Pero digamos. dijiste todo el Poder Judicial, todo Bueno, no, todo no. Fíjate lo que le pasó ahora. Todo sí, no, pero me parece, no sé. Sí, pero Comodoro Pi, digamos, Sí. las instancias superiores finalmente van a fallar por él. Escúchame, la causa del Correo lleva 20 años. 21. Bueno, ¿cuánto? 21. 21. Bueno, vos imaginate si yo como ciudadano argentino tuviera un pleito con el Estado, si a mí me estarían aguantando 21 años. Bueno, no hablemos del golpe a Bolivia, ¿no? No hablé del golpe a Bolivia. No se habló nunca más de eso. Yo no sé qué pasa en Bolivia, Atilio, con esa investigación. Están porque muy enojados por la inacción de la justicia argentina. Ellos esperaban que hubiera, digamos, que se moviera mucho más eso, que hubiera más evidencia y no, prácticamente Ahora, no hay nada. hay alguna esperanza, ¿no? Fíjate lo que pasó en Honduras. Después de 12 años de gobierno cívico-militar, después de 12 años de robar dinero, de corrupción, gana una mujer que además es de izquierda. ¿Y con qué discurso, no? Porque ella se reivindica como una mujer de izquierda, feminista, antipatriarcal, revolucionaria, y es Xiomara Castro, para quien no siguió la historia y lo que pasó el fin de semana, que justamente es la compañera de Mel Zelaya, que fue derrocado, digamos, sufrió un golpe de Estado en su momento, se lo llevaron a Costa Rica, y ahí ella como que se vuelca a la militancia. Tilio escribió mucho sobre esto, se vuelca a la militancia, se va a las calles justamente, y ahí está hoy la primer presidenta electa de Honduras. Y por una victoria aplastante, más de 20 puntos de diferencia con su rival, ¿verdad? Sí. Teniendo los medios en contra, bueno, toda la misma historia de siempre. Es muy interesante porque hace poco ella declaró las primeras medidas que va a tomar y son realmente notables. Entre ellos, por ejemplo, el llamado a una asamblea constituyente, que fue el tema que motivó el golpe de Estado en contra de Mel Zelaya en el 2009.
Y ella dice, con esta constitución este país no puede nunca salir adelante. Ahora, ¿la derecha va a convivir con esta situación o van a hacer lo que hacen siempre? Van a tratar de tumbarla y voltearla, pero ella es una mujer muy astuta, y Mel también. O sea, es una pareja política, el símil sería Néstor y Cristina. Claro. Digamos, para pensar, ¿no es cierto? Mel estuvo muy bien porque se quedó totalmente en segunda línea. Sí. Ella fue la protagonista, el triunfo de ella no es de Mel, ¿no es cierto? Pero Mel va a ser un consejero, un tipo importante, con una cultura, una visión del mundo. Va a reanudar relaciones diplomáticas con China, llamar a una asamblea constituyente, derogar las leyes principales que hicieron estos narcogobiernos, porque hay que decir... Ahora tiene un problema instalado de narcotráfico importante, Gravísimo, ¿no? Sí. gravísimo, con una tasa de, por ejemplo, de homicidios por 100.000 habitantes de 37 por 100.000. Pensemos la Argentina, que estamos todos escandalizados. 70% de pobreza. 70% de pobreza. Y una locura. tasa de criminalidad que es, la Argentina más o menos 7 por 100.000, allá 37. La herencia de los narcogobiernos. Y cuando digo narcogobierno, no es una palabra fácil. A ver, el hijo de Porfirio Lobo, que fue el primer presidente después de Zelaya, está con cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dólares. El hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, está en juicio y ya pidió el fiscal cadena perpetua por narcotráfico. O sea, es ese 12 años de narcogobierno. Ojo, amparado por nuestro amigo Barack Obama. Digo nuestro amigo irónicamente, sobre el cual tantas esperanzas se tenían en América Latina, porque es un tipo de cabeza abierta, es un tipo interesante para conversar así, pero cuando está como jefe de Estado y hace... Le dio continuidad a las políticas que tienen habitualmente Estados Unidos. Me parece interesante aprovechar que lo tenemos hoy acá, Atilio, para comprender un poco más de lo que pasa en Chile, porque lo hablábamos, Atilio, la semana pasada y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser después de este proceso que estamos viendo en estos últimos años en Chile, especialmente después de 2019, también discutiendo una nueva constitución, con la gente en las calles, que la derecha haya terminado yendo a un balotaje con esa alianza que la izquierda... Con una mayoría. Bueno, lo que pasó es que la gente probablemente se confió, ¿no es cierto? Y más de la mitad no fue a votar. Y ahora la estrategia que tiene Apruebo Dignidad, que es la alianza que lleva a Gabriel Boric, ha hecho una decisión estratégica muy importante, que es ir a buscar al votante que estuvo en la Plaza Baquedano, que estuvo durante meses combatiendo a los carabineros. Qué parecido a Argentina en algún caso, ¿no? Porque acá también el Frente también tuvo que salir a buscar los votos que no tuvo en la elección. Digo, no sé si hay alguna similitud. Sí. Sé que son cuestiones absolutamente diferentes y elecciones diferentes acá eran legislativas. Allí son presidenciales. Es un vicio contemporáneo de los partidos y gobiernos progresistas, no salir a buscar a la gente. Fíjate que pierde la derecha tradicional y gana la ultraderecha. Esto está pasando en varios países del mundo. Claro, exactamente. Digamos, bueno, hoy Trump es el dueño del Partido Republicano. Y en las encuestas que están haciendo ya para el 2024, Trump va a la cabeza en intención de voto. Y sin Twitter. La puede hacer sin Twitter. Va a la cabeza. Sí, señor, va a la cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque el Partido Republicano, el ala más blanda se deshilachó por completo y vinieron estos tipos duros. Lo mismo que pasó en Chile. Y acá un poco estamos viendo como algunos sectores dentro de Juntos por el Cambio están haciendo una apuesta a la dureza, a la confrontación, a la cosa inflexible para ganar ese electorado. Ahora, yo respondiendo, yo creo que el balotaje va a ser difícil para Boric, pero no es imposible de ganar todavía hoy, porque ya ha habido algunas manifestaciones. Hay algún sondeo. Ya hay encuestas que lo dan ganador. Bueno, pero las encuestas... ¿A quiénes? ¿A quiénes? A la izquierda. Sí, pero tengamos cuidado. Mucho porque cuidado, falta el 19 de diciembre. Hay alguna encuesta que le dan una ventaja pequeña. Pero ojo que el otro tiene mucho apoyo. Vengamos para la Argentina, hablando de la derecha, ¿no? Porque también tenemos las sorpresas, tuvimos sorpresas durante las elecciones con estas figuras, Milei, por ejemplo, que muchos decían, bueno, la PASO es una cosa, vamos a ver qué pasa después en la elección general, y en la elección general lo que se vio fue un crecimiento. Análisis de lo que pasa en Argentina, pero además una pregunta un poquito más general, la dejo instalada para los dos. ¿Por qué tienen tantas dificultades los movimientos que representan más a los sectores populares o a los movimientos más progresistas o más de izquierda justamente para enamorar o proponer cambios o incluso también para conmoverse, ¿no? con las cosas graves que van pasando? A veces porque son demasiado moderados, ¿verdad? Como que tienen miedo a ser tildados de comunistas, subversivos, qué sé yo, cualquier cosa de esa. Entonces son tan moderados, yo tengo una tesis básica, el electorado
¿no es cierto?, prefiere el original a la copia. Si vos tenés un movimiento progresista que más o menos te dice lo mismo que dice Juntos por el Cambio, bueno, la gente va a votar Juntos por el Cambio, porque ahí hay un punto importante. El original, ¿te das Ahí cuenta? Entonces creo que demarcarse es muy importante. Y además, como que actúan con complejo de culpa, como que son invitados de piedra en un juego democrático cuando tendrían que decir, no, tenemos derecho a estar acá y decir nuestras ideas, y nuestras ideas, aunque puedan... Y ahí lo vemos a Milei que no tiene ninguna culpa, ¿no? Justamente estábamos mirando en pantalla. Digo, todo lo contrario, porque tiene un discurso que no importa en algunos casos hasta los argumentos, ¿no? Sí. Como que se hubiera roto el contrato por el sentido. La disputa por el sentido no existe, porque no existe un criterio de verdad. Se puede decir cualquier cosa y eso se toma como verdad. Sí, sobre todo si la pones en letra de molde en los grandes diarios o en los zócalos de algunos canales de televisión, la gente lo asume como verdad. Hay una historia en Estados Unidos que es breve, pero es muy decidora. En víspera de la campaña presidencial del 2016, Trump anuncia por un Twitter que había recibido una llamada del Papa Francisco deseándole la mejor de las suertes en la campaña. Imagínate vos la indignación de Francisco, porque eso era una mentira No era cierto, absoluta. claro. Bueno, el Papa no podía tuitear él y hacer una guerra de Twitter como si fueran dos adolescentes neoyorquinos. Entonces le dice al jefe del departamento, al secretario de Estado, hacer una declaración diciendo que no hubo ninguna llamada telefónica que saliera de la Ciudad del Vaticano a ninguna ciudad de los Estados Unidos. Hizo eso, la CNN levantó la noticia, la CBS también, le dieron mucha manija, el Washington Post, ¿no? Bueno, y al día siguiente midieron. ¿Cuál de las dos cosas era cierta? La mayoría creyó que lo que dijo el Papa era mentira y que lo que dijo Trump era verdad. O sea, que la mentira era lo verdadero. Claro, qué necesidad de creer en lo que no es verdad, ¿no? Así es. Qué necesidad que hay. Porque se adecua a tus prejuicios. Y hoy en día, con el neuromarketing político, vos podés tocar el corazón de la gente y hacerla votar de una cierta manera que antes no lo podías hacer. Y esto se explica por qué a veces las encuestas le vas tan mal. Porque vos terminás la encuesta este domingo, después no podés hacer más encuestas. En una semana, ese personaje cambió del día a la noche. Claro. Bueno, qué complejo, ¿no? Porque la consiguiente pregunta es ¿en qué deriva todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la discusión política? ¿Hacia dónde va el valor de la palabra? Y deriva en la necesidad de enfrentar algo que hoy dijo Rafael Correa justamente en el simposio sobre el lawfare, que dijo que la mayor amenaza, la amenaza más mortal que tiene la democracia en el mundo moderno es el sistema de medios. Dijo, sí, el sistema de medios. Correa insiste en ese, hace tiempo que viene insistiendo porque ha sido víctima si no además. hay una ley de medios que rompa con los medios concentrados, es muy difícil. Claro. Es muy difícil. O que impongas... Porque no hacen periodismo, no hacen periodismo. No, hoy propaganda. hablaba con mi amiga María Seoane hace un rato, ¿no? Y María publicó un libro sobre el Che, prensa latina, ¿no es cierto? Y me decía, se rompió el contrato con la verdad. Claro. Se rompió el contrato con la verdad. El periodismo depende de empresas. Obvio. Son empresarios que apoyan sus negocios. Y eso no puede ser, Felicita. Ella siempre dice eso. Ya que estamos para las regionales, digamos, en Bolivia un ejemplo interesante, ¿no? Porque cuando uno habla con Evo Morales o con la gente del equipo de Evo Morales, hablan del rol de los medios comunitarios y los medios cooperativos que ellos fortalecieron y mucho, ¿no? Sí. Justamente para brindar una mirada alternativa y escapar de estas trampas. Eso es importante, pero es insuficiente, porque vos lo que tenés que hacer también es, así como hay una ley de defensa del consumidor, que si yo compro esto y viene fallado, puedo ir a reclamar, pero cuando a mí me dan una noticia que no es verdadera, yo estoy inerme. ¿A dónde voy? Entonces, tiene que haber algún proceso mediante el cual se verifica la noticia y aquel que propaga una noticia falsa, ¿no es cierto?, tiene que ser objeto de alguna sanción. Igual, el nudo me parece que es la concentración, ¿no? Sí, la concentración es fundamental. Además, inmediatamente te dicen que atacás la libertad de prensa. Claro. Si decís que una noticia es falsa, aunque sea falsa, te dicen está atacando la libertad de prensa. Claro. ¿Sabes que escribí un libro sobre Vargas Llosa? Sí, claro, sí, lo leí también, hablamos mucho sobre Vargas Llosa. Él quiere debatir con Vargas Llosa, le cuento a quienes no han leído el libro desde hace mucho tiempo, aparte Atilio cuenta su historia que comienza como una historia de fascinación, con admiración por Vargas Llosa, y ve el proceso de cambio que hace Vargas Llosa desde lo discursivo. Hay un Vargas Llosa de hace ¿cuántos? De hace 40, 50 años largos, que es muy diferente al Vargas Llosa, digamos, de hoy en día. Entonces lo interpela. La Casa Verde, ¿no? Sí,
Sí, o Los Jefes, Los esos Jefes. libros primero, porque son una maravilla. El del Colegio Nancy Prado. Ahora, era un caso muy especial La porque ciudad de los además, perros. fíjate que el último libro del El Tiempos Recios, donde narra la historia de Pero la está Revolución. bien ese libro. Está bien. Está muy bien ese Está libro. buenísimo Por el eso, libro. digo, es increíble, porque él escribe y uno dice, bueno, yo pienso como él. Y cuando habla, es otro mundo. Claro. Bueno, tenemos un minuto. Yo creo que si tenemos posibilidad de llegar a Vargas Llosa, lo vamos a invitar. A nosotros nos encantaría. Vargas Llosa, Atilio Borón, me parece que sería maravilloso. Una charla Atilio. amigable como esta. Lo dejamos ahí, dejamos Ahí, acá la absolutamente. invitación, porque no, en una de esas tenemos posibilidad de hacerlo aquí en cierre de edición. Estamos despidiéndonos. Mañana estaremos nuevamente para cerrar la semana desde las 19 con Televisión Pública Noticias y a las 20:30 con este cierre de edición. Gracias, Osvaldo. Gracias a Gracias, vos. Atilio. Un lujo tenerte acá esta Gracias, noche. muy amable. Gracias a ustedes. Será hasta mañana.